¿Te has preguntado alguna vez lo que es un signo del zodíaco? ¿O lees tu horóscopo y ya está? Sobre ese tema vamos a hablar hoy día mateando en Jenken. Y la verdad es que yo me había instalado preparándome para responder los comentarios que me han estado haciendo acerca de un reel que se volvió polémico más allá de mis expectativas. Cuando dije que no eran 12 signos del zodíaco, sino que 6, empezaron a aparecer muchas preguntas, incluso algunos molestos. Y a mí me parece algo de lo más normal. Y estuve varios días dándole vuelta para entender por qué había causado tanta polémica. Y ahí me di cuenta de que en realidad lo que para un astrólogo son los signos del zodíaco no es lo mismo que es para la gente de a pie que simplemente lee su horóscopo en el diario. Así que para poder explicarles por qué hablo de que son 6 y no 12 signos del zodíaco, primero tenemos que ponernos de acuerdo en qué es un signo del zodíaco. Y podríamos decir que un signo del zodíaco se entiende popularmente como una descripción detallada de tu personalidad basada en el mes solar en el que naciste. Voy a detallarlo de mes solar, pero pongámosle mes. Pero eso tiene un inconveniente lógico, ya que si dividimos 100 en 12 nos da 8,3 periódico. Es decir, el 8,3 periódico de la población tiene ese mismo signo solar. Todo lo que diga en una descripción de un signo debe acomodarse a la realidad del 8,3% de la población mundial. Así que vayamos aclarando en base a ese dato. Porque esto es típica metodología de los que científicamente se pretenden capaces de desmentir la astrología. Porque lo que hacen es toman uno de estas descripciones de algún signo y toman dos caminos. Lo más entretenido es cuando toman los dos caminos que son contradictorios. Por un lado te van a decir, no, efecto Forer. Lo que pasa es que aquí hay solamente cosas bonitas y que por lo tanto van a hacer que cualquiera se sienta identificado con esas cosas buenas que le están diciendo. Si tú eres de los que aplica esa metodología, te quiero pasar un dato que está siendo muy transparente. Esa gente que cree que la astrología, que el tarot, que los oráculos en general, solamente van a decirte aquello que quieres escuchar, es porque en realidad tú eres de esas personas que no acepta la crítica, que solo quiere escuchar cosas buenas sobre sí mismo. No es que todo el mundo tenga ese sesgo y sea tan inseguro que no pueda escuchar algo malo y tomarle valor, sino que necesitan que siempre les estén reforzando su frágil ego. No todo el mundo así, es un problema tuyo. Y por otro lado te van a decir, no, estas son cosas demasiado generales, así que sirven para todo. Bueno, en realidad las descripciones astrológicas no solo traen cosas bonitas. Y eso de que sean genéricas y sirven para todo es obvio, si abarcan a un 8,3% de la población. O sea, si tú te acercas a un horóscopo con la expectativa que diga algo diseñado, escrito específicamente para tu vida, el problema no es del horóscopo, el problema es tuyo. Porque eso es imposible. Mm. Es algo escrito para un 8,3% de la población, pero tú te lo estás tomando como si fuera un mensaje dirigido única y exclusivamente a ti. Eso no es un problema de la astrología, es un problema de tu narcisismo, así que hazte ver. Y ojo que, como les digo, eso vale tanto para los creyentes del zodíaco como para estos detractores que usan estas supuestas metodologías.
que ni siquiera tampoco entienden el efecto Fourier, no sé para qué hablan de él. Siempre me salen así, ah, es que tú conoces el efecto Fourier, claro, lo enseñé en mi primera clase de astrología generalmente, en tarot no tanto, porque no es lo mismo, pero bueno, vamos al punto. Entonces, suponer que la descripción que aparezca en un signo del zodíaco va a decir algo específico sobre ti, no tiene caso. Y va a salir la gente a decir, entonces, ¿de qué me sirve? Y ahí vamos al tema. Porque además pueden decirte en contra, pero ¿cómo que no estás hablando de mí? Si tú cuando hablas, haces videos o cuando escribes, en mi caso yo trabajé escribiendo horóscopos para un medio de comunicación masivo, muy masivo. Y tú estás hablando siempre, me estás hablando en personal. Y claro, uno, tanto cuando hace narrativa oracular en tarot o en astrología, usa la segunda persona singular. Tú tal cosa, te ocurrirá tal cosa, tendrás que, o sea, es parte del estilo narrativo de estos relatos oraculares, sino que gracia tendrías. Pero del que estoy hablando cuando hablo de Leo, cuando hablo de Cáncer, cuando hablo de cualquier signo, no es de ti, no es solamente de ti. Y claro, o sea, alguien me podría decir, estás hablando sobre ese 8,3% de la población, tampoco. Y ahí empieza el asunto. En realidad, los 12 signos del zodíaco funcionan como 12 arquetipos. Y yo sé que a la gente le encanta que uno ponga estos términos como si los términos explicaran algo. Ah, es que son arquetipos. ¿Y se acabó el tema? No, no. No, cuando nos referimos a algún signo del zodíaco, estamos hablando de un molde ideal. O sea, cuando, por ejemplo, exacerbamos las características egocéntricas de Leo, no estamos hablando de ningún Leo en particular. Ni siquiera estamos hablando o intentando hablar, lo que es imposible, del 8,3% de la población que tiene signo Leo. Estamos hablando de este arquetipo ideal. Y cuando uno construye estas narrativas cada año, va caracterizando cada época según los condimentos que le dan las demás posiciones. Pero estoy entrando muy en detalle todavía. Bueno, estos arquetipos, estos personajes ideales, piénsenlo como en la comedia del arte, eh, lo que estamos buscando es reflejar determinadas épocas del año. Y nosotros hoy como humanidad civilizada, industrializada, tenemos esta prepotencia, esta arrogancia de creer que hemos superado a la naturaleza en todo. Sin embargo, independiente de nuestros deseos, independiente de nuestros descubrimientos científicos y avances tecnológicos, la noche sigue sucediendo al día. Y la cantidad de horas de luz y oscuridad que recibimos y por tanto también de calor y frío van variando según las estaciones del año, generando las 4 estaciones que conocemos y las cuales son altamente determinantes no solo en lo que hacemos, que no estoy hablando solamente en cómo nos vestimos, por ejemplo, dependiendo si estamos en verano o en invierno, sino que al haber más luz y más de temperatura, vamos a sentirnos más predispuestos a realizar cierto tipo de acciones, las cuales en invierno preferimos guardarnos, por poner ejemplos generales. Pero no solamente con ese tipo de cosas evidentes que hacemos, tiene que ver también con nuestros tonos emocionales. Porque y hay toda una serie de trabajos recientes en neurociencias que investigan esto. La cantidad de horas de luz que recibimos, la cantidad de luz, el color incluso de la luz, dependiendo de la hora del día a la que la percibimos, afecta
de una manera determinante todo nuestro sistema. No solamente lo que hacemos, evidentemente. Afecta nuestros relojes biológicos, la cronobiología, el núcleo supraquiasmático. Afecta nuestros estados de ánimo. Afecta la configuración emocional que tenemos. Y eso no me afecta a mí, no me afecta a ti solamente. Nos afecta a todos los que estamos experimentando ese mismo ciclo estacional. Hay una emotividad, una configuración emocional compartida en virtud del, de la estación del año en la que estamos. Y antes de que crean que estoy hablando de algo que no tiene nada que ver, quiero informarle a muchos, muchas, que creen que la astrología se fundamenta en el hecho de que como el Sol estaba en una determinada constelación, alguna fuerza misteriosa, las energías de la constelación se filtra a través del Sol y nos llega a nosotros. Hace más de 5.000 años que se dejó de creer en eso, en astrología. De ahí que Ofiuco no tenga ni el más mínimo sentido. No, eso de basarse en dibujos realizados arbitrariamente sobre las estrellas para determinar cosas. En el 3000 antes de la era común ya los babilonios se dieron cuenta que no se podía porque llevaban tanto tiempo registrando los movimientos de los planetas que identificaron el movimiento de precesión por el cual los signos lentamente van retrocediendo, haciendo que, por ejemplo, solsticios y verano y perdón, solsticios y equinoccios no coincidan siempre con la misma constelación. Y ahí está el punto clave. Mm. Los solsticios y los equinoccios a lo largo de la historia de la civilización han sido fundamentales para organizar el trabajo agrícola, voy a decirlo, agrícola ya pensando en civilizaciones, porque en realidad estos ciclos también eran importantes cuando nosotros éramos aún nómadas, porque en, en el invierno seguramente nos movíamos a zonas más cálidas o lugares que ya se conocía, que había más protección contra las inclemencias del tiempo. Y en verano se salía a recorrer a lugares donde se diese determinado fruto, por ejemplo. Pero una vez que nos instalamos sedentariamente, eh, lo que empieza a regir no solo las cosechas, sino también la cría de los animales domésticos, tiene que ver con equinoccios y solsticios. Y ahí cambia todas las necesidades de organización. Ahí es cuando también vamos a encontrar esta necesidad de tener una forma de organizarnos con el cosmos, del cual dependen las estaciones, pero basándonos en estos periodos que son de interés para la civilización. Y ahí se decidió dejar de usar las constelaciones, porque el equinoccio de Aries, que para el hemisferio norte marca el inicio de la primavera, para nosotros el inicio del otoño, hace 5.000 años, sí, ese momento ocurría cuando el Sol estaba en la constelación de Aries. Hoy ya no. Hoy y hace mucho rato y por mucho tiempo más todavía va a estar en la constelación de Piscis, porque la constelación de Piscis es larguísima y Aries es chiquitito. Son irregulares, como son dibujos arbitrarios. Además que aquí en el hemisferio sur tendríamos que ver al revés. Yo no sé si han intentado hacer el ejercicio de ver los dibujos que hacían los griegos sobre las constelaciones. Eh, Uno se aburre porque como está todo al revés, como que uno nunca logra darle la forma como la veían ellos, aquí en el hemisferio sur. Bueno, basado en la importancia de estos momentos que determinan luz, oscuridad, frío y calor, es decir, equinoccios y solsticios. Los equinoccios son los 2 días del año donde el día y la noche duran lo mismo. El solsticio de verano es el día del año donde tenemos el día más largo y la noche más corta, a la inversa del solsticio de invierno, que es la noche más larga y el día más corto. De eso van a depender tanto nuestros cronos, ¿cómo se dice? Nuestros ciclos, nuestros relojes internos,
del cual va a depender nuestra cronobiología como también la de los animales que estemos criando y de las cosechas que estemos preparando. Así que hace 5.000 años los asirio-caldeos dijeron, no más constelación. El punto del cielo donde estaba el sol cuando se produjo el equinoccio va a ser el inicio del signo, ya no la constelación, del signo de Aries. El otro equinoccio donde se encuentra el sol, ese va a ser el inicio del signo de Libra. Solsticios, Cáncer y Capricornio. Solsticios y equinoccios, que son los que dan inicio a lo que en astrología llamamos signos cardinales, deben haber sido los 4 primeros signos originales. De ahí en adelante se abandonaron las constelaciones. Bueno, con estos 4 signos cardinales cortamos 4 estaciones del año y con 4 estaciones del año seguramente teníamos el zodíaco original dividido en estas 4 fases. Pero claro, se empezaron a dar cuenta de que dentro de cada una de estas fases pasan varias cosas. Y ahí se decidió nuevamente subdividirlo, esta vez en 3. Cada una de estas estaciones dividida en 3 tercios. 3 por 4, 12, y se generaron los 4 signos del zodíaco. Como una forma de medir las distintas estaciones tanto en su recorrido por la eclíptica solar, que hace el Sol, como de las estaciones que vivenciamos anualmente. Hay una relación directa entre los signos y las estaciones, porque para eso son. Los signos se crearon para representar las estaciones del año. Y por un lado, eso tiene que ver con las cosas que vamos a hacer en cada estación, y aquí viene quizás lo más polémico, porque también se dieron cuenta de que dependiendo de la estación que estábamos, las personas nacidas en cada una de ellas mostraban determinadas tendencias de carácter. Y ojo que no es una cuestión racional. Cuando nace el bebé, no tiene el programa racional instalado. No entiende las palabras, no entiende nada de estas cosas tan demente que hemos creado como civilización, porque no son naturales de nosotros, necesitamos aprenderlas. Pero cuando nace el bebé, si trae completito el sistema límbico, está listo para entender, procesar la realidad que percibe emocionalmente. Y ahí está el tema. Esa emocionalidad de la cual somos, voy a decir, esclavos, porque nosotros no decidimos cuando nos ponemos tristes, no decidimos cuando nos sorprendemos, no decidimos cuando nos alegramos. Tiene mucho más que ver con la estación del año en la que nacimos. Así que el efecto que tiene es una sincronización con respecto al tono emocional propio de la estación que naciste. Y ahí sí podemos encontrar una relación entre la estación del año en la que naciste y una tendencia general de carácter. Esto lo podemos llevar a una cosa así como muy parametrizada, cosa que podemos hacer una lista taxativa de las características, de ninguna manera, sería ridículo. Y no solo por la complejidad humana en ya ver que somos todos más o menos distintos, sino porque además esas categorizaciones van cambiando en el tiempo, por ejemplo. A lo largo de las épocas, una misma palabra no va significando lo mismo, una misma emoción no va significando lo mismo, un mismo símbolo no va a significar lo mismo. Y nuevamente, vamos a encontrar muchas diferencias entre los nacidos dentro de un mismo mes zodiacal. Pero es que no es el único factor que entra a trabajar. Porque también nos afecta enormemente, por ejemplo, y esto en relación a lo que les decía de la luz y la oscuridad, nacer de día o nacer de noche. Pero eso ya uno no te lo puede determinar sabiendo tu día de nacimiento ni tu mes de nacimiento, es decir, tu signo solar.
Para eso ya se requiere la hora de nacimiento. Y con la hora de nacimiento podemos empezar a hacer los cálculos propios de la astrología. No basta con el día en el que nací. Porque a partir de ese punto podemos determinar no solo la posición del Sol con respecto al signo, sino también respecto a las casas, las cuales están determinadas ya no por el movimiento de traslación como los signos solares, sino que por el movimiento de rotación de la Tierra. Por eso es que cuando hacemos astrología pedimos la hora natal. Y eso nos permite ubicar cada uno de los 7 planetas en signo y casa, y a la vez cada una de las cumbres de las 12 casas en cada uno de los signos del zodíaco. Y eso nos genera toda una pléyade de variables que combinadas entre sí generan la narrativa astrológica. Es algo complicado y que no hace mucho tiempo atrás, yo me acuerdo en los 90, si tú querías hacer astrología, eh, tenías que conseguir un libro de efemérides, que son una serie de listados con fechas y grados para determinar la posición del planeta, el día y la hora a la que tú quieres ver. Y aparte, otro libro de casas. Y para determinar las casas astrológicas hay una serie de sistemas de domificación distintos. Es un buen tema para mate, los sistemas de domificación. Hay una serie de sistemas distintos, así que tú tenías que tener el libro del sistema de domificación acorde a tu metodología y en base a una serie de cálculos hexagesimales lograbas determinar la posición de todos los planetas y de las cumbres de las casas. Es decir, un proceso complicado. Hoy en día tomas el celular, ingresas un par de datos, voilà, carta natal con dibujo y todo, listo. De hecho, antes muchos astrólogos sacaban los cálculos y todo y no hacían el dibujo. La verdad es que el dibujo es bastante accesorio, es práctico. Y más que nada es práctico para comunicar al otro. Uno cuando ya lleva tiempo en esto y entiende la matemática que está detrás de la carta astral, no lo necesita. Y de hecho, si uno, vámonos haciendo historia, porque aquí quiero caer porque a los que están hablando de los signos, así como esta clasificación de personalidad taxativa, les falta hacer un poco de investigación histórica. Porque de esto de entender así los signos, voy a hablar de la astrología horoscópica, o creo que en alguna parte lo vi titulado como la astrología del signo solar, es un invento de 1934 en el Sunday Express de Londres. No es que no sepamos de los horóscopos porque son algo muy antiguo, no, es un invento reciente. Es un invento muy reciente. Si nos vamos a la antigüedad, si nos vamos haciendo historia real de la astrología, no en base a lo que suponen, a lo que vieron en las películas, no, haciendo historia real. Si revisamos, no sé, los pronósticos que hacían grandes astrólogos de la historia, como por ejemplo Tycho Brahe, Kepler, Galileo. Aquí Kepler incluso me encanta, en el Mysterium Cosmographicum, dice, qué cansado es para mí, amante de la filosofía, tener que escribir pronósticos. Yo me acordaba de eso cada vez que tenía que escribir los horóscopos. Pero ni siquiera habla de horóscopos, habla de pronóstico. ¿Y qué pronosticaba? Si iba a estar lluvioso, si iba a haber sequía, si iban a invadir los otomanos. Cosas generales, pero de alto interés para el reino. No había esto de la astrología personal específicamente que tiene que ver contigo, porque además no todos tenían exactitud de su hora de nacimiento. ¿En qué casos sí encontramos que está esta astrología personalizada? En el caso de los grandes gobernantes, no sé, Felipe II de España, que tenía de hecho su prognosticón, un libro forrado en oro, un lujo, y en el cual basaba todas sus decisiones. Ahí está el análisis de su carta natal de él como gobernante. Y en todo caso, además pidió otra a John Dee, al famoso John Dee, y le pagó. La carta natal se la pagó con un espejo de obsidiana que había traído de España. Muy entretenido porque tomamos esto del scrying como una cosa que nos la traen de Europa, cuando John Dee la empezó a hacer con un espejo sagrado de obsidiana que le trajeron de las Américas. De otro. A lo que voy,
Esto que hoy día entendemos con el horóscopo no existía, nunca existió, hasta, hasta que el Sunday Express de Londres se le ocurrió la idea de hacer la astrología de la princesa Margarita recién nacida, que en Inglaterra tienen este reality permanente de la realeza. Y estaban todos muy atentos, así que cualquier material que se sacara sobre este nuevo nacimiento real era éxito de venta. Y se le ocurrió hacer la carta natal de la princesa Margarita. No más que el astrólogo de moda, no recuerdo el nombre en este momento, ya lo recordaré. El astrólogo de moda en ese momento estaba ocupado. Así que contrataron al ayudante, Naylor. Naylor hizo esta carta natal, éxito de ventas, éxito de ventas. Sunday Express de Londres, hace mucho que no vendía tanto. Así que dijeron, no podemos soltar esta beta. Contrataron a Naylor como columnista fijo. Y de hecho tuvo un par de buenos aciertos. Sin embargo, estaba este interés de generar una columna de astrología que le hablara a todo el mundo. Estaba muy en boga además el tema porque hace 5 años había descubierto Plutón y todo lo que tuviese que ver con el cosmos en general, desde la perspectiva que se viese, era muy consumido por el público. El problema es que no se podían escribir estas referencias generales, ya que, como les dije antes, la astrología depende de, para que sea personalizada, de tu hora de nacimiento. Y como no se podía hacer, se les ocurrió esta idea, hacer predicciones solo basado en el signo solar. Si alguien tiene la máquina del tiempo, por favor, regrese ahí. No. Los fenómenos son como son, las cosas pasan como pasan. Uno no puede estarse luchando contra la historia. No podemos comparar los horóscopos de diario, que se basan en esta creencia de que podemos clasificar o descubrir cosas de nosotros o de los demás, basado exclusivamente en estos 12 arquetipos. eh, no podemos compararlo con lo que la astrología ha venido haciendo por 5.000 años. Son dos cosas muy distintas. En astrología hacemos algo mucho más complejo. Y ya se me alargó este mate. Continuará, porque a partir de esto es que les voy a contar por qué son 6 y no 12 signos del zodíaco.